Génesis capítulo 3. Vamos a proyectar allá la imagen y ustedes van a leer conmigo, así como ustedes son de juiciositos que saben leer muy bien. Vamos a leer entonces el capítulo 3 de Génesis. Vamos a leer todo el capítulo, aunque no vamos a compartir todo el capítulo, pero pues como para que nos ubiquemos en el contexto. Este mes no se está trabajando ningún énfasis, estamos en el mes de la Biblia. Y pues vamos a hacer alusión de algunos aspectos de la Biblia y qué importante que nos motivemos a leer la palabra de Dios. Lean conmigo, ya están allá, la voz de tres. 1, 2, 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué dijo a la mujer? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos ¿qué? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, no se queden, para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pero a ella volverás, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, por cuanto ella era madre
de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y digo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová fuera del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Podíamos decir el día más triste de la historia de la humanidad. Pero pues así no se llama el tema. El tema se llama seducción versus confrontación. Estas dos palabras, seducción y confrontación, en el contexto de este estudio las presento en polos o bandos opuestos, donde normalmente la seducción tiene una connotación negativa que debe ser analizada y rechazada por los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Por el otro lado, la confrontación debe llevar a cada persona, a cada hermano, a cada cristiano a descubrir el problema que está afectando su vida y asumir la responsabilidad, no la justificación, no el culpar al otro, sino la responsabilidad de nuestros actos en aras de transitar por el sendero de la verdad y en la realidad de nuestro diario vivir como siervos y siervas del Dios Altísimo. Desde la perspectiva bíblica, en sus idiomas originales, escuchen esto, desde los originales en que fue escrito la Biblia, la palabra seducción significa lo siguiente: atrapar con un cebo. O sea, que la seducción es una trampa, como cuando usted coloca maicito y una trampa para capturar la paloma, la gallina, lo que va a pasar por allí. Como cuando usted toma un anzuelo y coloca una carnada en el anzuelo y lo lanza a las aguas. ¿Qué espera usted allí? ¿Qué hace usted con el anzuelo? Usted engaña al pescado. Usted cubre lo que le va a hacer daño al pescado. Usted lo cubre con la carnada y la lanza. ¿El pescado qué ve? La carnada. El pescado ve la lombriz, el pescado ve el pedazo de carne, el pescado ve la oportunidad de llenar el vientre. ¿Y qué pasa? Llena, pero el vientre es suyo. Eso es la seducción. Te presentan algo atractivo, pero detrás de eso que te presentan como atractivo se esconde un anzuelo esperándote para capturarte. La Biblia dice que parece que el hombre fuera más necio, más insensato que el animal. Dice, si tú colocas una trampa y el animal se da cuenta que tú colocaste la trampa, él no cae. Pero el hombre coloca la trampa él mismo y él cae en la trampa que él coloca. Bueno, ¿qué más dice? Les puedo leer acerca de la seducción. Entonces recuerde, cuando tú te sientas seducido, pregunta: ¿y dónde está la punta del anzuelo que me quiere agarrar? Pero también la palabra seducción tiene otra significación desde los originales. Significa atrapar con zalamerías y halagos. Atrapar o alcanzar algo con zalamerías y halagos. Es decir, que tú estás usando un halago para obtener un beneficio para ti.
Había un señor en mi tierra que su abuelita ya estaba muy anciana y era ricachona, y él le gustaba sacarle plata al nieto a la abuela. Y entonces iba donde la abuela y le decía: ay, abuela, y usted sí que está bonita hoy, abuela. Uy, abuela, y cómo le queda de hermoso ese vestido, abuela. Y claro, la abuelita se moría de la risa. Y luego dame. Y luego él decía, así a los compañeros: yo le dije que está bonita, que está, pero esta es que se muere. O sea, usaba el halago, usaba la salamería para obtener un beneficio. Así, ahora no significa que todos los halagos son así, ¿no? Hay gente que te expresa un halago muy sincero. Y a mí me gusta, yo poco soy decirle a las personas: uy, qué bien se ve. No porque no se ven bien, sí se ve. Pero a veces me nace en el corazón, veo a alguien que de pronto su rostro está como brillante y le digo: ¿cómo te ves de bien? Y porque me nace en el corazón: ¿cómo te queda de hermoso ese vestido? Yo no sé mucho de combinaciones, no sé cómo me ven, descombinado o combinado. No rima ni a golpes, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, yo casi no, porque bueno, no sé que si rime o no rime, ¿no? Entonces pero a veces me nace en el corazón y yo le digo a la persona: qué bien te queda. Es un halago. Yo le pregunto a ustedes: ¿los halagos lo hacen sentir mal o bien a uno? Bien. Pero a veces estamos tan heridos, a veces estamos tan afectados que el halago nos cae mal. Y hay gente que dice: ay, no se burle de mí. Yo quiero decirle a ustedes que el día que yo le diga un halago, no piense que me estoy burlando, porque se lo estoy diciendo sinceramente. Sinceramente. Y yo espero que también ustedes, cuando me digan un halago, sean muy sinceros en su halago. No me digan: ay, cómo se le ve ese cabello tan hermoso, pastor. ¿Cómo está de blanco hoy? Bueno, ¿qué más podemos decir? En esta dirección, también la palabra seducción significa hacer errar, extraviar, engañar. Pero por su parte, la palabra confrontar significa lo siguiente: es contraponer el bien por encima del mal. ¿Qué es confrontar? Contraponer el bien por encima del mal. Palabras menos, palabras más. Cuando Pablo dice en Romanos 12:21: no seáis vencidos de lo malo, sino vence. Wow, ¿no se lo sabe? Vamos a educar a esta iglesia con la Biblia. Vence con el bien el mal. ¿Qué mal te está asediando? ¿Frente a qué males te estás exponiendo? La palabra dice: vence con el bien el mal. Hoy voy a mirar la parte de seducción. Entonces, ubícate en el versículo 1 del capítulo 3 que hemos leído. Y yo te lo voy a leer en varias versiones. Vamos, la primera parte dice: la serpiente. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. ¿Con qué se asocia la palabra astucia? Con engaño, ¿cierto? Y hay gente que es muy astuta para mentir. Hay gente que es muy astuta para seducirte. Hay gente que es muy astuta para engañar. Y debemos estar con las antenas conectadas, porque no, así como el Señor dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no todo lo que te dicen la gente a veces es verdad cuando te quieren engañar. Por eso debemos estar conectados. Dice, vamos a leer el versículo 1, la segunda parte. En la Reina Valera 60 dice: con que Dios os
ha dicho, ese fue la serpiente. Recuerden que en los tiempos en que se está dando esta escena, no era un momento muy diferente ahora. No había pecado, no había enemistad entre el hombre con el hombre, no había enemistad entre el hombre y los animales. El hombre vivía ¿dónde? En el Edén, en el paraíso, donde él tenía convivencia con todos los animales, en el sentido de que los animales eran las mascotas de ellos. Estaba el tigre, el león, el elefante, y no había problema allí. Yo creo que Adán subía a Eva en un elefante y salían a pasear en el elefante. El perro guardián era un tigre, un león. No había enemistades entre los animales. Los animales comían hierba. Adán veía al tigre comer su bocadada de hierba, de pasto. Se acostaba a la vaca con el león. No había ese problema que tenemos hoy día. Entonces me supongo, la Biblia no dice tampoco cómo era la serpiente antes, solamente dice que hubo un cambio en la serpiente. Cuando Dios le dice: maldita serás sobre todos los animales, sobre tu pecho te arrastrarás, significaba que ella no era un animal rastrero, ponzoñoso. ¿Qué se están imaginando? Ella no se arrastraba, tal vez volaba. Quizás se la colocaban aquí en el hombro y iba hablando con Eva. Mira, Eva, qué hermoso día. Y Eva le respondía: sí, serpiente, es un día muy hermoso hoy. Pero un día, doña serpiente fue tomada por una fuerza maligna. Y Eva no alcanzó a discernir que ese día la voz era más roncona. Oye, Eva, con que Dios te digo. Y Eva, no, la misma voz de la serpiente. Dios no le dio gripa y se puso roncona. Eva, la serpiente le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La NBI, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La Biblia de las Américas, con que Dios os ha dicho que les ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. La Nueva Traducción Viviente, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La Traducción Lenguaje Actual, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La Dios habla hoy, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. La palabra de Dios para todo. Es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Es decir, la misma palabra, el mismo interrogatorio en diferentes versiones. Dios le había dicho a Adán, allá en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿De qué debía comer Adán y Eva en el huerto? De todo árbol, a excepción de ¿cuál? A excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás tomó el mandamiento positivo de Dios y lo transformó en negativo. Dios le había dicho a Adán, yo creo que un día Dios llevó dice que la Biblia que Dios se paseaba a la luz del día con Adán, y Dios paseaba, y tal vez un día Dios empezó a mostrarle: mira, Adán, mira esas hermosas papayas. ¿Sería que allá había papaya?
Mira esas peras, mira esas manzanas, mira, y eso estaba lleno, esos árboles, porque así como Dios, así como no hubo infancia para Adán, yo creo que no hubo árbol chiquito en esa época, todos crecieron a la vez grande y ya cargados de fruta. Y esos olores, y esas aves comiendo, y Dios le dice: Adán, esto todo es tuyo, Adán. Todo eso te pertenece, y además de eso la mona que te puse aquí al lado. Todo eso es tuyo, Adán. ¿Se han visto ese que le mandan a veces a uno así? En el internet le mandan en el celular. Yo creo que Adán empieza: wow, todo esto es mío. Disfruta. Pero mira, solo de todo esto, solo hay uno que no puedes comer, ese. Y enseguida empieza ¿y por qué no puedo comer de ese? Dígale usted a alguien: no mire para acá. Enseguida ya tiene la mirada puesta allá. Ponga usted un bolso, una bolsa tapada, y dígale: por favor, esto no lo toque. Y empieza la tentación. ¿Y por qué dirá que no lo toque? ¿Y qué tiene eso? Había una canción viejita que decía: hay 4 voces que se oyen en el mundo. ¿Cuál de las 4 tú vas a escoger? Está la voz del mundo, la voz de Satanás, la voz de mi Jesús, la voz de la carne, la voz del mundo, la voz de Satanás y la voz de mi Jesús. Y decía: tú escogerás cuál de ellas tú vas a seleccionar. Yo te quiero decir, esas voces siguen sonando todavía. Está la voz de tu carne. Tú y yo tenemos que aprender, porque a veces satanizamos todo. El diablo, ese diablo inmundo, ese diablo sucio, ese diablo asqueroso me hizo caer. No fue el diablo, fue tu carne. Dicen que un día encontraron al diablo llorando, a lágrima corrida. El diablo lloraba y lloraba, y alguien le dice: diablo, pero ¿por qué lloras? Yo: no, es que los evangélicos todo lo que les pasa malo me lo achacan a mí. Tenemos que entender que no todo lo que nos pasa es por causa del diablo. Una es la carne de nosotros, otra es el diablo, otro es el sistema, el mundo que opera, y otra voz es la voz de Dios. ¿Cuál es la clave? Que tú aprendas y yo aprendamos a discernir las voces. ¿Quién te está hablando? Para que así podamos decir a una voz no, a alguna voz espera, y voy a esperar un tiempo más, y a otra voz sí, aquí estoy. ¿Cómo usó el enemigo? El mandamiento positivo era: come de todo. Yo te hago esta pregunta: ¿qué es lo que hace hoy? ¿Qué es lo que tú vives hoy? Tú en la vida como cristiano, ¿qué cambios has percibido en tu vida? Ha cambiado muchas veces tu carácter, ha cambiado tu economía, la relación en el matrimonio. Hay personas que llegaron a la iglesia con el matrimonio destruido, ya no estaban conviviendo, pero conocieron a Cristo, conocieron el evangelio, y las cosas empezaron a darse, a mejorar. No tenían nada y empezaron a prosperar. Pero cuando tú recibes un ataque, ¿a dónde va el ataque? A lo negativo. El enemigo va a usar ese árbol para seguirte diciendo: a ti nadie te ama. El enemigo va a usar la figura del árbol. Adán y Eva podían comer de todo, un solo árbol no podían comer. ¿No es eso lo que la gente te ataca? ¿Y no es eso lo que la gente te dice? Con que allá te prohíben ir a fiesta, con que allá te prohíben que tú te diviertas, pero nunca te preguntan: ¿cuán feliz eres con Cristo? ¿Cuán feliz eres ahora que tienes a Cristo en el corazón? Cuando se acerca alguien a preguntarte: ¿cómo te sientes hoy de feliz porque tienes a Cristo en el corazón? No, te preguntan: ¿y todavía te sigue gustando esa canción mundana? ¿Y qué sientes cuando la escuchas? El enemigo siempre va a querer meterse justamente por el árbol. Pero yo quiero que sepas que ese árbol, porque muchas veces me he preguntado: bueno, ¿por qué Dios puso el árbol del bien y el mal donde estaban los demás árboles? ¿Sabes por qué?
Porque Dios quiere que tú tengas límites en la vida y que tú aprendas a comprender hasta dónde debes llegar y hasta dónde no debes llegar. Ese árbol del conocimiento del bien y el mal implicaba que el hombre tenía que entender que en la vida hay límites. Aunque tenían todo, Dios les había dado todo, pero en la vida hay un límite y tú tienes que entender que en la vida hay límites. En el noviazgo hay límites, en el matrimonio hay límites, en las relaciones hay límites, en las empresas hay límites. Y quien no comprende los límites y quien no aplica los límites pasará volándose la cerca y pasará haciendo cosas indebidas. Todo el que hoy día está en cosas incorrectas es porque violó los límites. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal, Dios lo puso en el huerto para que Adán y Eva comprendieran que en la vida hay límites. No fue para que ellos cayeran, no fue para ponerles la tentación, fue para que entendieran. Yo los creé como seres pensantes que analizan, que reflexionan, y como analizan y reflexionan, comprendan que tienen límites. ¿Por qué salen las niñas embarazadas? Porque no guardan los límites, ni ella ni él. ¿Por qué las infidelidades? Porque no guardan el límite. ¿Por qué el hurto y el robo? Porque no guardan el límite. Cuando no guardamos los límites, violamos. Y toda violación es pecado. Y Dios dejó el árbol del huerto en el huerto junto con los demás árboles. Y ese árbol sigue todavía en tu corazón. Dios, hay muchas cosas en tu corazón que te dice: esto no lo hagas. Ese árbol está todavía en ti y en mí. Ese árbol no se quedó allá en el Edén. Ese árbol va con la humanidad, que son los límites que Dios ha puesto al hombre. Esto harás, esto no harás. Pero el hombre no ha comprendido eso y seguimos comiendo del árbol. No solamente lo hizo Adán y Eva, lo seguimos haciendo nosotros. Violando los límites, traspasando los límites. Qué hermosa es una relación donde hay límites. Qué hermosa es una relación donde el papá y el hijo se juegan, son amigos, pero hay un límite. De aquí para acá no pases, que aquí ahora está la figura paternal. De aquí para acá no pases, esta es la figura del hijo. Pero ¿dónde en los hogares se mantienen límites? ¿Cuánto violamos los límites en la familia? Entonces la violación del límite trae el irrespeto, la violación del límite trae el ultraje, la violación del límite trae la afectación al otro. Porque entonces queremos reclamar nuestros derechos, pero nuestros derechos van hasta donde comienzan los otros, del otro. Los derechos tienen unos límites también y van hasta donde comienza del otro. El otro también tiene un derecho de ser respetado, de ser amado, de ser cuidado, de ser atendido. Pero cuando yo solamente exijo mis derechos, violo al otro. Porque no tengo en cuenta que el otro también tiene un derecho, al igual que yo, y yo exijo el mío. Pero debo entender que el otro también tiene un derecho que se convierte para mí en un deber para con él. Entonces, esa pregunta, ¿qué insinúa el enemigo a la mujer con esa pregunta? Estas son deducciones que también usted se las puede hacer. Primera deducción que yo creo, analizando esa pregunta y aplicándola hoy, lo que uno mira hoy día, sería una insinuación, algo así como: ¿para qué los trajo Dios a este lugar? ¿Acaso fue para llenarlos de prohibiciones? La gente dice: ¿y eso es la vida cristiana? ¿Y eso es la felicidad? Que no pueden bailar, que no pueden tomar, que no pueden adulterar, que no pueden fornicar. ¿Y no es esa la voz que el enemigo te pone muchas veces? ¿Para qué estás en esa iglesia? Vete al mundo, allá nadie te prohíbe nada, allá nadie te dice cómo tienes que vestir, viste como tú quieres. Allá hay una partida de chismosos que se dan cuenta cómo tú vistes. Esto, lo otro. ¿No escuchas esas voces en tu mente? Es la misma voz, solo que ya no es en una serpiente, es en ti mismo. Es una voz que está dentro de en tu propia mente. ¿Y por qué tienes que ponerle medida a tu vestido? Súbelo hasta donde tú quieras. ¿Y por qué tienes que ponerle altura al escote? Ponlo donde tú quieras. Bueno, acá en Bogotá, por el frío, no pueden escotarse mucho.
pero aún así lo hace. Porque entonces vienen las palabras: el que no muestra, no vende. Entonces yo necesito vender. Yo no me puedo quedar con el producto sin venderlo. Tengo que vender y tengo que mostrar entonces. Ojo, ¿de dónde está viniendo esa voz? No, ya yo tengo 16 años y ¿por qué mi mamá me tiene que mandar? ¿Y por qué mi papá me tiene que mandar? ¿Y por qué mi papá y mi mamá se tienen que meter en mi vida? Yo hago con mi vida lo que me dé la gana. No. Si tienes 30 años y eres mi hijo y estás bajo mi casa, tienes que obedecer las órdenes de mi casa. Y si no, pues, si no quieres acatar mis órdenes como hijo, la puerta está abierta. Ahora, no es lo que yo quiero. Yo no quiero que te vayas. Quiero que salgas de la casa casado, bajo la bendición mía como tu padre. Pero si estás escuchando esas voces que te están diciendo que estás muy crecidito y que porque estás muy crecidito, papá no te puede guiar, papá no te puede orientar, entonces experimenta el mundo y te darás cuenta. A los que no han vivido el mundo y desean vivir el mundo, vengan a mí, yo les doy unas instrucciones para que se den cuenta que el mundo golpea. Yo sé lo que es vivir en el mundo. Pero un día escuché la voz de Cristo y Cristo me invitó a esta hermosa fiesta. Y Cristo me invitó a esta hermosa familia, la cual usted hace parte y usted es mi hermana y mi hermano, yo soy su hermano y nos amamos, ¿cierto? Nos amamos porque somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y Dios también nos ha puesto en un paraíso. Este es un paraíso, no como el de Adán y Eva, pero realmente yo quiero decirles a ustedes, y yo lo digo porque yo vivía allá en el mundo y sé, aunque no me hundí en el mundo como muchos, pero viví el mundo. Me ofrecieron droga, nunca la recibí. Me ofrecieron droga, me revolqué en el alcohol. Pero el día que llegué a este mundo acá, al mundo de Cristo, qué hermosa es la vida con Cristo. Yo quiero decirle estas cositas porque quiero terminar ministrando. Y es la segunda, creo yo, que le quería insinuar el enemigo. Entonces la primera es, ¿para qué lo trajo Dios acá? ¿Para hacerle restricciones? ¿Para hacerle prohibiciones? Creo que surgió esta idea. Dios no le dice que es bueno. Y si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? ¿No es esa la voz que se escucha hoy en el mundo? Y si Dios es bueno, ¿por qué mueren los niños? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay maltrato? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay violencia? ¿Sabe por qué hay todo eso? Por la oscuridad del mundo, por la desobediencia del hombre. Donde la gente ha abierto el corazón, eso no lo hay. Pocas veces unas familias que están caminando en Cristo, aunque a veces se dé, es muy escaso. Pero allá hay mucho de eso. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En Dios o en el corazón del hombre? En el corazón del hombre, no es en Dios. ¿Quiere Dios que alguien caiga en las drogas? ¿Quiere Dios que alguien se prostituya? ¿Quiere Dios que alguien se vuelva homosexual o gay o lesbiana? No, ese no es el deseo del corazón de Dios. Es el corazón del hombre, que decidió cerrarle el oído a Dios y abrirle el oído al mundo. Pero Isaías dice en su mundo espiritual: Señor, mañana tras mañana despertarás mi oído para hacer que yo te escuche como un hombre sabio. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Señor, mañana tras mañana despierta mi oído para escucharte como una mujer sabia, para escucharte como un hombre sabio. Y no es sabio el que escucha lo que todo el mundo le dice, es sabio el que aprende a discernir lo que el mundo le dice. Porque el mundo nos llena la cabeza
de que esto es lo correcto. Pero también creo que esa palabra era algo así como: ¿crees que realmente Dios es bueno? ¿Tú crees que Dios es bueno? Creo que llevaba un mensaje así como: ¿crees que la palabra de Dios es la única opción? ¿No crees que debes explorar otras alternativas? Yo te pregunto, ¿no es eso lo que la carne nos seduce muchas veces? ¿Y por qué no te puedes dar una oportunidad de ir a esa rumba? Nadie te va a ver. Le dicen a uno cuando uno es joven: el pastor no está allí. Como si uno tuviera que rendirle cuenta fuera el pastor. Allí no está el pastor Bernardo, pero ahí está el pastor de pastores que te está viendo. Había un hermano, que no sé si sería hermano, cuando escuchaba una canción bien mundana, empezaba a bailar y decía: ay, Dios mío, ¿qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios? Así hay muchos que se echan la rumbiadita y dicen: ay, ¿qué pensará Dios? Pero siguen bailando. Escucha, cuando esas voces empiezan a entrar a tu mente, esas veces te dicen: es la última vez que lo vas a hacer, no lo harás más. La última, casi te suplican: la última, no lo volverás a hacer más. Y lo hace usted la última vez, y a los 3 días otra vez está escuchando esa voz: es la última vez. Y pasa de última en última y nunca termina pero mal. Amada iglesia de Cristo, la voz que escuchó Eva, esa voz sigue difundiéndose en medio del pueblo de Dios, hablándote a la mente, hablándote al corazón, hablándote a los oídos. Te ataca con incredulidad, te ataca. Ya para terminar, ¿qué buscaba? ¿Cuál era el foco de ataque de esa pregunta? Esa pregunta atacaba directamente la palabra de Dios. ¿Qué le dice la serpiente a la mujer? ¿Cuál es la palabra? La pregunta. Vamos a repetir: 1, 2, 3. Con que Dios os ha dicho. Otra vez: con que Dios os ha dicho. O sea, ¿qué atacaba? La palabra. El enemigo sigue atacando la palabra. Te dicen: al papel le cabe de todo. Te dicen: eso fue escrito por hombres. Te dicen: eso tiene errores. Había un hombre en el Huila que se dedicó a leer la Biblia de página a página, para cada semana sacar, según él, los errores de la Biblia. Así sacaba un artículo en la prensa: los errores de la Biblia. Era un señor de apellido Bobadilla, que creo que era Bobadilla, apellido Bobadilla, y la Biblia la leía para él. Cada semana sacaba un artículo: los errores de la Biblia. Porque esa voz que atacó a Eva sigue atacando a la humanidad, y el ataque directo de esa voz es a la palabra de Dios. ¿Qué buscaba? Crear duda. Cuando esa frase entró al corazón de Eva: con que Dios os ha dicho, dicen los que estudian los idiomas originales, que esa palabra traducida en su sentido original sería: ¿cómo es posible que si Dios es tan bueno les prohíba a ustedes comer de lo que ha creado? Y eso es lo que la gente te dice: ¿cómo es posible que si esto la mayoría lo hace, por qué tú no lo haces? ¿Por qué si la mayoría disfruta esto, por qué tú no lo disfrutas? Y esa voz sigue sonando. Y ya cierro con esto. En esas voces del enemigo va a usar la seducción, que es aquello que te atrae. Pero va a usar
lo que te ataca. A veces eres atacado con pensamientos de muerte. A veces eres atacado con pensamientos de inferioridad o sentimientos de inferioridad. A veces eres atacado con ideas en tu mente. Con ideas en tu mente. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero que nos pongamos en pie. Y tú te preguntes, en estos momentos hay un ataque, es decir, contra mí, con ideas, con pensamientos negativos, de no sirves, eres tonto, la vida no vale nada, o estás siendo atraído por sentimientos de, mira, eso es lo mejor, hablando en sentido de cosas carnales, de cosas mundanas. ¿Cuál es el ataque que tienes en estos momentos? Yo quiero hoy terminar orando. Cierra tus ojitos allí. Yo quiero orar por los amigos que están en la línea. Yo te pregunto hoy primero contigo, ¿qué ataques estás teniendo? ¿Estás teniendo inclinaciones hacia el mal a través de ideas seductoras, de pensamientos seductores? ¿Estás enfrentando ataques contra tu propia vida? La vida no sirve para nada. Lánzatele a ese carro, tírate del edificio. Ya no podrás recuperar tu matrimonio. La vida sin esa persona no vale nada. Con otra persona no será feliz, solo sería feliz con ese novio, con esa novia. Está escuchando voces como, esa persona te hirió, te maltrató. ¿Qué voces estás escuchando? Cuéntale a Dios en estos momentos. Algún médico te ha dicho que esa enfermedad es incurable y ahora continuamente tienes pensamientos y sentimientos de muerte. ¿Contra qué estás luchando, querido amigo? Tal vez cometiste un pecado y hay una voz que te dice que Dios no te va a perdonar, que ese pecado es imperdonable, que no vas a obtener la salvación. Yo te quiero decir hoy, Cristo llevó la culpa, Cristo llevó tu pecado, Cristo llevó esa enfermedad, Cristo llevó ese dolor, Cristo llevó esa tristeza en el Calvario para que tú hoy tengas la salvación y puedas encontrar la paz que requieres enfrentando este momento difícil. Yo oro por ti, Padre. Bendigo a esta persona que escucha, que está siendo seducido por pensamientos carnales, o que está siendo atacado por pensamientos, por diagnósticos, por dolores, por enfermedades, por escasez, por necesidades, Señor, que siente que no hay una respuesta para él. Señor, dile hoy al oído, dile hoy a su alma que tú eres la respuesta para él. Dile a ella que tú eres la respuesta ante esa necesidad, y que haya pasado lo que haya pasado, en ti siempre hay perdón. En ti siempre hay una oportunidad. Te bendigo en el nombre de Jesús.